Una vez creamos el equipo del proceso, que repito es el conjunto de personas que va a ser parte de ese proceso, que va a llevar a cabo ese proceso, vamos como tal ahora sí a crear el proceso. El proceso se crea por procesos, tipos de procesos, y en la parte derecha donde dice crear. ¿Listo? Aquí yo inicialmente ya le había dado crear, ahí fue este, y aquí va a aparecer como tal. ¿Qué información nos va a pedir? El número del proceso. ¿Cuál sería el que ustedes manejen? ¿El consecutivo? El consecutivo que ustedes manejen en la entidad. Bueno, entonces, el número del proceso va el consecutivo de la entidad, en nombre va el resumen del objeto contractual, en descripción va el objeto contractual completo. Recordemos que este es el pliego electrónico, ya no se va a manejar pliego físico, y que la información que da soporte a ese proceso, por ejemplo, estudios previos, matrices de riesgos y demás, sí va a ir anexada porque le da soporte al proceso, pero no va a ir digitada como tal. Entonces ya colocamos la descripción. En relacionar con otro proceso sirve para relacionar, valga la redundancia, pues con procesos que están asociados al que estamos generando. Por ejemplo, una interventoría, una consultoría. Si damos clic, digamos en sí, dale clic en sí, me permite asociar un proceso que yo haya llevado a cabo previamente en la plataforma y va a ser pues de carácter solamente informativo. Por ejemplo, ahí me va a dar la opción de añadir procesos relacionados. No obstante, pues como el primer proceso que estamos generando, pues no tenemos ningún otro proceso publicado, entonces vamos a decir que no. El ID técnico es un ID que le da la plataforma para, digamos, tener una referenciación de ese proceso. Código de las Naciones Unidas, seleccionamos la lupa y diligenciamos el Código de las Naciones Unidas que corresponda a ese proceso. Ahí va a aparecer el buscador de las Naciones Unidas. Podemos buscar bien sea por palabra clave o podemos buscar por el código que ya lo tenemos, que es 53111601. Damos clic en buscar y la plataforma lo va a traer en color naranja. Lo seleccionamos y damos clic en aceptar. Aquí seleccionamos en primera instancia 1 y aquí agregamos todos los que sean adicionales. 53111602. Igual ahí pueden añadir todos los códigos que se relacionen en caso de que haya procesos que requieran más códigos. Plan anual de adquisiciones. Vamos a decir, obviamente es una adquisición del plan anual, pero el plan anual no lo suben ustedes, sino lo suben desde la dirección general. En información del contrato vamos a seleccionar la información de ese contrato. Tipo, compraventa, justificación, esa, y duración, sí, es duración estimada del contrato. Seguros de esta información, ojo con lo siguiente porque esta información del contrato, una vez se dé clic aquí en guardar y continuar, no se puede editar. Notificaciones es la dirección donde se va a llevar a cabo el objeto contractual, donde se está adelantando también, entonces esta por defecto trae la de la unidad de contratación que fue la que definimos, que vendría siendo la dirección del despacho. Entonces bien, aquí me pide que seleccione el equipo que va a trabajar ese proceso, es este que acabamos de crear, equipo despacho, y ahí ya lo seleccionamos. Y aquí me indica todo ese equipo, o todo el equipo que creamos previamente que va a trabajar en ese proceso. O sea, es el equipo MC y este es el flujo de aprobación. Entonces aquí me dice que aprobadores están en cada una de las fases, en la aprobación de publicación del proceso, de las modificaciones, de la adjudicación, del contrato, de las modificaciones del contrato y de la garantía. Son esas personas que van a ser parte de ese equipo.
Y aquí en documentos internos se refiere a los documentos que no son de carácter público, son solamente de conocimiento para la entidad y para llevar pues una trazabilidad del proceso. Un ejemplo de un documento, un acta de una reunión, una cosa así se puede añadir en esta parte. ¿Listo? No es un campo obligatorio, es solo si lo requiere. Entonces, una vez verificamos que la información pues está bien diligenciada, damos clic en la parte superior donde dice guardar y luego en continuar. El pliego electrónico está conformado por estos 6 secciones. La primera aparece habilitada, las otras aparecen con el candado. ¿Sí? ¿Sí te diste cuenta? Ahorita nos aparecen ya todas habilitadas. ¿Qué información encontramos aquí? El cronograma. Recordemos que el SECOP2 funciona con un horario militar y que depende de este reloj que aparece en la parte superior. ¿Listo? Digamos que ya no nos vamos a guiar del reloj del celular, ni el reloj del computador, sino el reloj que aparece en la plataforma. ¿Qué nos solicita aquí? Configuración financiera. Si queremos definir los pagos, cómo les vamos a generar esos pagos al contratista o al proveedor. Esto se puede definir bien sea aquí en el proceso o en el contrato. Eso se puede definir en el contrato. ¿Solicitud de garantía requieren? Sí, entonces aquí me permite colocar qué tipo de garantías van a solicitar. Y me permite colocar pues por qué valor va a ser y las fechas. Ojo aquí con lo siguiente, dice solicitud de garantía sí, seriedad de la oferta viene marcado en blanco y se requiere pues que digan si se requiere o no el tema de la seriedad. Bájalo por favor. Y también está marcada el tema de la responsabilidad civil extracontractual. Bájalo completamente. Ahí. Y viene marcada como sí, entonces también ojo con eso, que no se les vaya esa. Y listo. Permitir visitas al lugar de ejecución en caso de que lo requieran, por ejemplo, para un contrato de una construcción o una cosa así, pueden seleccionar si quieren como sí y les va a aparecer una fecha para definir hasta qué fecha tienen plazo para realizar las visitas y un campo adicional para las horas y demás. Y luego, por lotes, es un proceso por lotes, es decir, grupos o segmentos, ¿no? Entonces, ese se deja, esta de utilice la lista de precios, lo que va a hacer es que en el cuestionario siempre se va a editar una pregunta tipo lista de precios. ¿Listo? La pregunta tipo lista de precios es donde yo voy a generar la oferta económica, donde yo le voy a pedir al proveedor que oferte o que realice su oferta económica vía la plataforma. Entonces yo le digo, utilice la lista de precios, me va a traer la información que yo diligencie en la lista de precios en el cuestionario. Entonces la recomendación es que no la marquemos como, o no marquemos, no le coloquemos el cheque. ¿Listo? Destinación del gasto. El CDP, vamos a agregar la información del CDP, agregar. Sí, entonces, ojo con lo siguiente para explicarlo. Damos clic en editar para agregar el CDP, podemos agregar los códigos que se requieren. Y aquí, para las entidades pues, del orden, o que tienen CI, del orden nacional, se diligencia la información del saldo a comprometer y el código, no más. ¿Listo? De tal forma que lo seleccionemos. Como tiene interoperabilidad con CIF, lo seleccionamos y ya nos va a traer por la interoperabilidad directamente el saldo, que fue lo que pasó acá. ¿Listo? Configuraciones avanzadas la dejamos el no y pasamos a la tercera parte, que es la del cuestionario. Y aquí es donde vamos a colocar todos los requisitos técnicos, habilitantes, jurídicos y demás para ese proceso.
La plataforma por defecto trae esta pregunta que era la que les contaba, la tipo lista de precios. En esta pregunta es donde vamos a solicitarle al proveedor la oferta económica. Sí, esta pregunta, digamos, es para recordarle a las entidades que deben, o todos los cuestionarios dentro del SECOP 2, llevan una pregunta que es tipo lista de precios, donde solicitan la oferta económica. No obstante, por visualización, digamos, de parte del proveedor, es importante pues que esta pregunta se elimine en un inicio y se realice todo el tema del pliego pues en orden o en el orden que ustedes lo manejan. ¿Listo? Entonces recuerden mucho esta pregunta porque siempre va a llevar un pliego electrónico esta pregunta, sino que se diligencia en la parte final. Entonces se borra esta pregunta y vamos a pasar a crear como tal secciones, y de las secciones van a ser parte pues todos los requisitos técnicos y habilitantes que se van a solicitar. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo primero que ustedes diligencian en sus pliegos? ¿Requisitos qué? Requisitos habilitantes. Entonces pon ahí si quieres requisitos habilitantes. Digamos que lo hicimos para efectos del ejercicio, pero si ustedes tienen de una vez toda la información, lo pueden diligenciar. Requisitos habilitantes, confirmar, y ahí ya está la primera sección. De esa primera sección se despliegan varias secciones, me imagino, subsecciones, como los jurídicos, los económicos y demás. Dale clic en opciones y ahí le damos en agregar sección para agregar una subsección. Desde esa primera subsección vas a agregar las preguntas, desde la sección opciones y agregar pregunta. Entonces las preguntas que tiene el SECOP 2 son de diferentes tipos y ya depende de lo que ustedes quieran solicitarle al proveedor. La mayoría de entidades, los documentos que solicitan son tipo anexo. Entonces seleccionas el tipo anexo, o si de pronto quieren preguntarle algo de sí y no, pueden hacerlo por una pregunta lógica, o de pronto solicitarle información que diligencie, una cosa así, pueden también hacerlo. Esto es una pregunta obligatoria, se refiere en términos técnicos a que si el proveedor no me presenta ese documento, no lo deja avanzar y no lo deja enviar oferta, frente a lo técnico. Y frente a lo subsanable y no subsanable, ¿es un requisito subsanable? Entonces no es obligatorio dentro de la plataforma. ¿Listo? No significa que el proveedor vaya a ver qué documentos son o no obligatorios. A él le va a pedir todos los documentos al momento de que él quiera enviar su oferta. ¿Listo? Pero también este tema de la pregunta se refiere a la subsanabilidad. Como es un requisito subsanable, no es una pregunta obligatoria. ¿Listo? Confirmar. Y el anexo que montemos aquí ya en documentos del proceso se va a llamar formato número 1, carta de presentación de la propuesta. Sí, se debe llamar igual, listo. Entonces, ¿va algún otro documento en los requisitos jurídicos? Sí. Listo, entonces desde las opciones, agregar pregunta, anexo, y se agrega la otra. Para guardar la plantilla y que ustedes puedan utilizarla en futuros procesos, en la parte superior dice guardar plantilla. Acá, guardar plantilla. Y pueden colocarle pues el nombre que requieran. Para el ejemplo podemos colocar plantilla mínima cuantía para tenerla como referencia. Y aquí seleccionar si yo quiero solamente que esa plantilla quede para el usuario o para la entidad. Exclusivo para la entidad y confirmamos. Cuando ustedes vayan a estructurar otros procesos donde encuentran esas plantillas, las encuentran acá. Preguntas, plantillas, y aquí la encuentran. De tal forma que las arrastran y ya queda toda la información. Por ejemplo, vamos a agregar esa pregunta que es la de la oferta económica y donde el proveedor va a hacer su oferta. Agregamos una sección en la parte superior y colocamos ahí cómo colocan ustedes oferta económica o requisitos económicos. Sí, oferta económica. Dan clic en confirmar y desde esa sección van a agregar la pregunta y la pregunta debe ser tipo lista de precios. Esa pregunta sí es diferente. Acá, tipo lista de precios. Siguiente.
Y aquí vamos a decirle al proveedor que diligencie su oferta económica, bien sea con IVA, sin IVA y con lo que ustedes hayan delimitado. Por ejemplo, puedes colocar como diligencia su oferta económica en el campo previsto para ello. Recuerde ofertar con IVA, una cosa así. Exacto, con impuestos y gravamen. Y ahora vamos a colocar, requerir todos los artículos, de lo contrario los proveedores pueden omitir algunos, sí. Requerir evidencias, le vamos a decir que no en caso... No pueden omitir. No, ahí le dejamos que sí. Aquí en requerir evidencias le decimos... No pueden omitir, son 2 ítems, no pueden omitir, tienen que cotizar todos, ¿cierto? Exacto, entonces sí, Sería se deja marcado como sí. que sí pueden omitir. No, que no pueden, espérate, la pregunta es requerir todos los artículos, sí, porque de lo contrario pues ofertarían por uno. Requerir evidencias, vamos a decir que no, en caso de que ustedes tengan un proceso que tiene, no sé, 80 líneas, 80 artículos o ítems, ustedes podrían solicitar un documento en donde el proveedor especificara pues cada uno de esos ítems y le dijeran como en la parte de título, como recuerden que ustedes deben colocar, o que más bien deben diligenciar ese documento de más, pero el documento que ustedes diligencien debe registrar el mismo valor que ustedes registren dentro de la plataforma, porque la información que cuenta frente a la oferta económica que ellos dan es la que se encuentra diligenciada dentro de la plataforma. ¿Listo? Es decir, si ellos se equivocan en ese documento adicional que ustedes solicitan, solamente si lo solicitan, ya la información que cuenta es la que ellos registren dentro de la plataforma. Mientras tenemos los valores, Listo. vamos a pasar a la evaluación. Ahí ya guardamos. En la evaluación es donde vamos a estimar pues, o a definir los criterios de evaluación y los criterios también de desempate de ese proceso. Definir un modelo de evaluación para el proceso, siempre sí. Y aquí, pues, la mínima cuantía siempre es el precio más bajo, no obstante, la plataforma es muy transversal a todas las modalidades. Entonces, la sugerencia aquí, o lo que les decimos, es que siempre seleccionemos evaluación de varios criterios de selección. ¿Listo? Ahí aparece la opción, lo sabemos, pero la sugerencia, o lo que se les dice a todas las entidades, es que evaluemos por evaluación de varios criterios de selección y ya más adelante especificamos que es el precio más bajo el que cuenta. Método de evaluación siempre manual, porque la plataforma todavía no hace los informes de evaluación, digamos, no lo genera. Ese informe de evaluación se hace externo a la plataforma y dentro de la misma lo que se hace es subir ese informe de evaluación. Entonces aquí el modelo de evaluación siempre manual, publicar modelo de evaluación siempre sí por ley de transparencia, y aquí ya aparece el tema de los criterios para configurarlos. Editar, ver regla, le damos clic aquí para configurar esos criterios. En la parte inferior van a aparecer. Entonces, reglas del modelo de evaluación, vamos a agregar... ¿No te dio? Vamos a agregar el primer criterio, y el único criterio ahí que se tendría en cuenta es el precio más bajo, ¿verdad? Sí. Colócalo ahí, por favor, precio más bajo. Y ese sería el único criterio que se tendría en cuenta, ¿verdad? El primero. O sea, sería el 100%. ¿Hay algún otro criterio? No, ¿verdad? No. Listo. Y aquí en definir factores de desempate, vamos a agregar ese factor también de desempate que vendría siendo también el precio más bajo, ¿verdad? No. ¿O cuál sería? De acuerdo al decreto 10. Primera orden de radicación. Entonces aquí sería primera oferta recibida, ¿sí? ¿Qué tan confiable es esa radicación ahí? De la primera oferta recibida te deja trazabilidad de a qué hora llega, quién llega. Del factor, pon ahí que, María Ángel, primera oferta recibida, de acuerdo al decreto, ahí. ¿También lo mismo? ¿Qué? Primera oferta recibida. Y el otro de 140. ¿Sí? Sí, ¿cierto? Sí. Dale primera oferta recibida. Y confirmar. Listo. Mientras tanto, mientras ellos nos ayudan con la información de la oferta económica, aquí en documentos del proceso van a ir todos los documentos que le dan soporte a ese proceso. Estudios previos, formatos, eso, fichas técnicas. Entonces ahí, para anexarlos, le das clic en anexar documento,
Se anexa uno por uno. Exacto, buscar documento, o si los tienes todos, se pueden anexar todos al tiempo. Sí, la idea sería. Ahí en buscar documento. ¿Dónde se busca la...? ¿Dónde está la USB? Acá dice no hay. ¿Cómo? Está. Hay dispositivo. ¿Acá? Ujú. Entonces, sí. Estudio previo, el CDP. ¿Cuáles son? Los puedes seleccionar con control, no sé si aquí se pueda. No subas la invitación porque está la invitación que Duplicando está información. duplicando. ¿Cómo? ¿Qué vas a subir todos estos? Sí, sería el estudio previo, las fichas técnicas, el estudio marcado. Entonces, dale. ¿Cuál coma? Control. Listo. ¿Cuál es la otra? ¿Esa también? Esa dicen que no, la No. No, porque es la que estás armando. ¿Cuál otra? Fichas Fichas técnicas. técnicas. ¿Dónde Es están? esa que tienes ahí. Fichas técnicas. Estudio de mercado. Estudio de Análisis mercado. No, ese no, ese ese arriba. Este y este. Este y este. Ajá. Y el CDP me imagino que ¿Y también. Sí. los anexos? Y el cuadro de anexos, pero esos están para editar. Tendría que tenerlos en PDF. No, porque ellos lo necesitan para editar, ¿no? Bueno, igual no los deja editar. ¿Este? Sí, lo puedo subir en Word. ¿Cuánto es que tiene que Sí, no hay. 21. 21, 26, 866. 866. Ya puedes soltar. Ese tren. Pero ojo con lo siguiente, ¿cuáles son los documentos que ellos deben descargar para diligenciar? ¿Los anexos? Los anexos. Donde dice anexos, Ujú. porque tendrías que decirles a ellos o especificarles en el cuestionario que la carpeta o el documento se llama anexos, ¿sí? Para que no se confundan, porque si tú le dices como anexo número 3 y se vienen para acá y bueno, ¿y dónde está el anexo número 3? Entonces que tú les digas que, exacto, Se llaman anexos. entonces que tú les digas en el cuestionario, esos los puedes editar como en el archivo anexos, guión, Por anexo, cuarto, exacto. ok. Ahí lo puedes dejar así. Esos documentos que están ahí se entienden como Ya hay que subirlo. anexados y puedes agregar otro documento. Bájalo y agregas al otro documento. No, ahí ya está. Ahí ya en documentos de la oferta es como una lista para que tú verifiques si de pronto hizo falta algún documento por enviar, por pedirle al proveedor. No obstante, es como una lista de check, porque todos los documentos se los solicitas por cuestionario. ¿Listo? Entonces ahí como ya están todos, faltaría solamente colocar el precio. Si quieres vamos colocando las fechas, mientras ellos... la primera fecha es... La fecha, recuerden que es en horario militar, la primera fecha es 7 de junio, pero no sé hasta qué hora. Danos el valor del primero a ver qué aparece. A ver, creo que no nos deja con decimales. El valor del primero. El valor del primero. ¿Con NIO? Ya también está guardado. Lo que van a hacer es ir a publicar. Le dan clic en ir a publicar y cuando le dan clic en ir a publicar se da flujo de aprobación. Una adenda, ¿cómo se hace? La adenda se hace por la sección del expediente. Espérate a ver si aquí aparece. Este es el expediente, aquí el proceso todavía está en edición. Pero si quieres hacer una adenda luego de que el proceso esté publicado, porque aquí todavía pues, no ha pasado nada, dice documentos en edición, y cuando el proceso cambia a publicado, aquí en la parte inferior, que ahorita no aparece, te va a aparecer en esta sección, modificaciones adendas. Ah, ok. Y te va a aparecer el botón de crear. Entonces tú le das clic en crear y te aparece la sección para que puedas realizar la modificación. ¿Dónde encuentran el proceso para que lo revisen, lo validen bien y luego sí lo publiquen? Va a aparecer aquí, inicialmente va a aparecer en mis procesos, procesos de la entidad estatal, y aquí va a aparecer. Detalle. Editar proceso y ahí aparece el proceso como tal. Aparece toda la información que ya diligenciamos, validen el proceso, de pronto revisen lo que los anexos sí sean los que subimos. Aquí ya aparece toda la información, documentos del proceso, ya subimos todos los documentos. Cuestionario también aparece en todas las secciones, aquí en ver más. Y ya el proceso quedó guardado, entonces para que solamente le den clic en ir a publicar. Recuerden, ir a publicar se envía flujo de aprobación. Ya cuando lo aprueban se devuelve y ya le pueden dar clic finalmente en publicar. Como saben que el proceso queda público, en la parte superior les va a aparecer proceso publicado.